Hola cracks, una vez más estamos acá dando clase de apoyo de parte de la agrupación Conciencia Universitaria, siempre a tu lado. Arre. Bueno, en esta ocasión vamos a ver vectores, que sería para la equivalencia de matemática 1. Bueno, quien les habla, Fabricio, uno de los integrantes de la agrupación. Y bueno, en este caso vamos a resolver una equivalencia que conseguimos con los chicos de la agrupación. Y bueno, nos pasaron, así se lo podíamos resolver. Así que bueno, la equivalencia esta no tiene 6 puntos, ¿sí? En la cual vamos a ir resolviendo uno por uno. Bien, en el punto 1 nos pide definir el concepto de suma de vectores y enunciar y simbolizar sus propiedades, ¿sí? Pasamos ya al punto 1, que la siguiente definición sería: la suma de los vectores u más b es otro vector que se obtiene sumando las correspondientes componentes de cada vector, ¿sí? Esa sería la definición para la suma de vectores, ¿sí? Después pasamos que nos pide también las propiedades de la suma de los vectores. Y las propiedades son asociativa, conmutativa, existencia del elemento neutro y existencia del elemento opuesto, ¿sí? Para la asociativa nos dice que para todo vector u y vector b y vector w perteneciente a R2, entonces se verifica que para u más b entre paréntesis más doble b fuera del paréntesis es igual a u fuera del paréntesis más b más w dentro del paréntesis. Acá yo me olvidé de poner las rayitas, que ahora se le pongo. Esta rayita me está diciendo que estamos trabajando con vectores. Y otra aclaración. Bueno, están media fiera, pero bueno, ahí está. Este R2 significa que nosotros estamos trabajando en una gráfica bidimensional, ¿sí? Ya más adelante, cuando nos piden gráfica, vamos a ver, ¿sí? Bien, pasamos a la conmutativa, que es casi lo mismo, ¿sí? Solamente que cambian de lugar. En este caso sería que para todo el vector u y vector b perteneciente a la gráfica bidimensional, se verifica para el vector u más b, que es igual a los vectores b más u. Vieron que ahí lo único que hacer es conmutar, o sea, dar vuelta de lugar a los vectores, nada más, ¿sí? Y después tenemos la existencia del elemento neutro, ¿sí? Existe el elemento neutro tal que para todo vector u perteneciente a R3, ahí estamos hablando ya de gráfica tridimensional, ¿sí? Pero también puede ser para la bidimensional. Le aclaro, estas propiedades pueden ser para bi o tridimensional, que son las gráficas que nosotros vamos a manejar. Pero en sí existen muchas más, en R4, R5, hay muchas, ¿sí? Pero nosotros solo manejaremos R2 y R3. Bien, en lo que estamos. Existencia del elemento neutro, entonces decíamos, existe el elemento neutro tal que para todo vector u perteneciente a R3, entonces el vector u más el elemento neutro es igual al elemento neutro más el vector u, que es igual
al vector U, ¿sí? Esa sería una propiedad que pertenece a la suma de vectores, ¿sí? Y por último, que está la existencia de elementos opuestos, ¿sí? Que nos dice, para todo vector U perteneciente a R2 existe el vector opuesto de U perteneciente a R2 tal que el vector U más el vector opuesto del vector U es igual al vector opuesto más el vector U, que es igual a 0. Bien, eso sería para el punto 1 que nos piden. Pasamos al punto 2 y nos dice explicar el concepto de multiplicación de un vector por un escalar. Y tenemos que dar dos ejemplos. Acá no nos está pidiendo el concepto, ¿sí? Nos pide que expliquemos qué es lo que entendemos nosotros por una multiplicación de un vector por un escalar, ¿sí? Yo acá en esta ocasión podemos decir que el escalar va a multiplicar a cada uno de los elementos del vector, ¿sí? Y nos pedía dos ejemplos, que yo puse dos ejemplos del vector U en R3 que tenemos para X igual a 3, para Y igual a 1 y aparece Z que es igual a 4, multiplicado por el escalar 3, ¿va? Entonces, ¿qué nos dice? Que este escalar va a multiplicar a cada uno de los elementos del vector. Entonces 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, y 3 por 9, 3 por 4, esto es un 4, chicos, 3 por 4, 12, ¿sí? Y lo mismo hice con el otro ejemplo. Entonces yo acá puse dos ejemplos, que es lo que nos pedía el punto. En el punto 3 nos dice, da un ejemplo de tres vectores en R3, o sea, tridimensional, donde uno de ellos sea combinación lineal de los otros, ¿sí? Bien. Bien. Nos dice que tengo que hacer un ejemplo donde tres vectores en R3, o sea, tridimensional, sea combinación lineal de 1, ¿sí? Yo acá lo que hice fue apliqué que 3 por el vector U más B, el vector B es igual al vector D. Yo al vector U le doy valores y al vector B le doy valores. Al D todavía no le voy a dar valores, ¿sí? Lo voy a dejar en blanco, ¿va? Entonces yo resuelvo esta operación y llego a la conclusión de que encuentro un vector que sería 10 para X, 5 para Y y 1 para Z, ¿sí? En la cual yo digo, agarro este vector que está acá y digo que este vector se va a llamar D, ¿sí? Que es el que tenemos acá. Y digo que este vector D va a ser combinación lineal de U y de B, ¿sí? Entonces, ¿cómo completo yo Yo ya había dado valor al vector U, le di valor al vector B, y lo único que me faltaba es completar el vector D, que ya lo encontré, y puse 10,5,1. Sorry si está desordenado, pero es que ya me estaba durmiendo. Pero bueno, ¿sí? En conclusión puse que 3 por vector U más vector B es igual a vector D. Y dije que
U, bueno, toda esta operación son combinación del vector D, que es lo que nos pedía acá en el punto 3, que teníamos que dar un ejemplo. O sea, nosotros teníamos que inventar un ejemplo donde tres vectores de R3, en la cual nos pide que uno de ellos, en este caso va a ser mi vector D, va a ser combinación lineal de U y de B, ¿va? Eso es lo que teníamos que hacer, o sea, inventarnos, ¿sí? Yo lo traté de sacar de esta forma y así me pareció más fácil para mí, digamos. Bien, bueno, pasamos al punto 4 y nos dice, dado el vector U y el vector B, en la cual dentro de esos vectores tenemos incógnitas, ¿sí? Y nos dice hallar U más B para que sea vector nulo. Un vector nulo va a ser cuando todos sus elementos sean igual a 0, o sea, todo lo que están adentro sean igual a 0. Bien, acá veamos que nosotros estamos trabajando con ¿qué vector? Vector R2, o sea, bidimensional, ¿sí? Con X y con Y solamente. Acá, con X y con Y. Entonces, la suma de estos dos vectores me tienen que dar un vector nulo. Bien, vamos al ejercicio. Y digo que el vector U más el vector B tiene que ser igual a un vector nulo, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando en vectores bidimensional, entonces mi vector nulo va a ser, lo escribo acá, 0,0, ¿sí? Ese va a ser mi vector nulo, ¿sí? Entonces, hago la correspondiente suma, menos 1 más k al cuadrado igual a 0, porque es igual a mi vector nulo, que es 0. Y la otra operación que me quedaría, k al cuadrado menos k menos 2 igual a 0 también, ¿sí? Bien. Yo acá lo que hice es agarrar la primera operación, y la resuelvo, ¿sí? Este menos 1 pasa sumando, queda como 1, y esta raíz, este exponente pasa como raíz, y mi resultado me va a dar dos signos, más y menos, ¿sí? O sea, me va a dar dos resultados, uno positivo y el otro negativo, ¿sí? Entonces k va a ser igual a 1 positivo y k va a ser igual a 1 negativo, ¿sí? Y después agarro la otra operación y hago lo mismo. Hago despeje, acá digo que k es igual a 2 y acá digo que k es igual a 1. También me dio dos resultados y lo único que hice fue, volví acá, hice la verificación y me da la igualdad a 0. Por tanto, digo que estos resultados están bien, ¿sí? O sea, lo único que vamos a hacer es igualarla a 0 y hacer las operaciones algebraicas necesarias, ¿sí? Bueno. El punto 5 nos dice que tenemos que graficar, calcular y averiguar, ¿sí? Bueno, vamos primero a lo que es la gráfica. Bien, acá tenemos la gráfica del vector U con punto en x igual a 3, y igual a menos 2 y z igual a 1. Bien. ¿Cómo voy a buscar yo mi vector? Tengo x igual a 3 y después me tengo igual a menos 2. Me corro dos lugares para la izquierda porque está negativo el y después me dice z igual a 1 y está positivo, entonces voy para arriba.
Y ese va a ser mi punto de intersección de los tres vectores, ¿sí? Entonces trazo la línea desde el punto de origen hasta mi punto de intersección entre los tres y digo que ese va a ser mi vector, ¿sí? Después le piden que hagan la gráfica que dibuja el vector. ¿Cómo se hace la gráfica? Es muy fácil hacer la gráfica. Tengo que hacer intersección con X y con Z. Desde acá de 3 voy a subir un lugar, ¿sí? Porque Z es un lugar. Subo un lugar, marco ese punto y 1 con el 1 que está acá, ¿sí? Lo 1. Bien. Bueno, este ya está marcado porque ahí habíamos dibujado el vector. Y después tengo que hacer X con Y, ¿va? Entonces, X con Y cuánto tiene menos 1, 2 y trazo la línea con el menos 2, ¿va? Y ahora Z, vamos de acá, hacemos 1, 2, puntito y trazo con el punto que tengo acá de unión de los tres. Y así se forma la gráfica. ¿Sí, chicos? Por si esa ocasión no se entendió mucho la gráfica, en un rato que sería hoy ¿cuánto es? Hoy 24 se va a dar una clase así sacando las dudas que queden. Hoy martes 24 se va a estar sacando la duda a las 4, ¿sí? Así que bueno, si no se entendió mucho cómo se grafica la gráfica, vamos a hacer ahí por Zoom, vamos a hacer nuevamente la gráfica bien explicado como yo se lo grafico, ¿sí? Yo directamente lo grafiqué por el tema de que no, para que el video sea corto, ¿sí? Bueno, y después por el otro lado tenemos acá la gráfica del vector B, ¿sí? Le queda una tipo cajita, ¿vieron? Así que bueno. Bueno, ¿qué más nos pide después de la gráfica? Nos pide que calculemos U menos 2B y su módulo, ¿sí? Pasamos a la siguiente hoja y primero realizamos la operación el vector U menos 2 por el vector menos por el vector B, ¿sí? Realizamos las operaciones y encontramos nuestro nuevo vector, que sería para X5, para Y menos 6 y para Z3. Después nos dice que tenemos que calcular el módulo de nuestro nuevo vector, ¿sí? Entonces calculamos el módulo de nuestro nuevo vector, ¿sí? Acá, chicos, me faltó la raíz. Ahí está. El módulo de nuestro nuevo vector sería 5 al cuadrado más menos 6. Vieron que está entre paréntesis al cuadrado más 3 al cuadrado. Igual a la raíz de 70. La raíz de 70 sería 8,36. Periódico 8,36 y el 6 periódico, ¿sí? Ese sería mi módulo. Bien, eso es solamente para el punto B, que nos voy a calcular y hacer su módulo, nada más. Bien, la fórmula de módulo, capaz que por ahí algunos no la saben,
la tienen en la cartilla de teoría. La fórmula del módulo es el vector que tengan, ya sea bidimensional o tridimensional, uso 1 al cuadrado más, estos son sus elementos, no lo que están adentro, todos al cuadrado. Este sería para un vector bidimensional la fórmula, ¿sí? Siempre se va a ir sumando, ¿sí? Ya si son 3, le agregan uno más y le ponen más u sub 3 al cuadrado, ¿sí? Él sería para un tridimensional, ¿va? Eso sería todo, digamos, para el inciso B. Y el inciso C nos pide si son perpendiculares o paralelas. Bien, vamos a ver fórmula de perpendicular y fórmula de paralela, ¿sí? Bien, fórmula de perpendicular, perdón, no me salía la palabra. Estas dos rayitas nos dice que es paralelo, por decir. Estas dos rayitas nos dicen que es paralelo, ¿sí? Entonces decimos que el vector U va a ser paralelo al vector B si y solo si el elemento U sub 1 sobre B sub 1 es igual al elemento B sub 2 sobre U sub 2 sobre B sub 2. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Este va a ser X sub 1 sobre X sub 1 es igual a Y sub 2 sobre Y sub 2. ¿Sí? Yo se lo digo en forma más práctica. Entonces hacemos X del vector U sobre X del vector B. Tiene que ser igual a Y del vector U sobre Y del vector B. Tiene que ser igual a Z del vector U y Z del vector B. ¿Sí? En este caso estamos trabajando con un vector tridimensional. ¿Sí? Por eso hay 3. X, Y y Z. Realizamos la operación algebraica y vemos que Z es igual a Y, pero no es igual a X. Por ende, yo digo que no existe, el vector U no es paralelo a vector B. No existe, ¿sí? ¿Por qué no existe? Si acá estos dos son igual. Para que pueda existir que sean paralelos, sí o sí, los tres en este caso tienen que ser igual. Ahora, si nosotros estuviésemos trabajando con dos, entonces ahí sí podríamos decir que sí. Pero como estamos trabajando con tres, los tres tienen que ser iguales, sí o sí, ¿va? Si uno no es igual, chao, no son paralelos, ¿va? Bueno, si no son paralelos, pueden ser perpendiculares. Vamos a ver. El vector U va a ser perpendicular al vector B. Esta T al revés significa perpendicular, ¿sí? ¿Y qué nos dice? U sub 1 por B sub 1 más U sub 2 por B sub 2 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, si no es igual a 0, entonces no son perpendiculares. ¿Sí? Yo acá ya puse los resultados. A ver. Vamos a copiar los vectores.
Bien. Ahí tenemos los vectores. Entonces yo tengo que hacer 3 por menos 1 menos 3 menos 2 por 2 menos 4. 1 por menos 1 menos 1. Yo sumo esto y es igual a menos 8. ¿Es igual a 0? No. Por ende, esto decimos que es distinto de 0. Por lo tanto, decimos que no existe la perpendicularidad del vector u y el vector b. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Perdón por hace rato, pero me retrabé ahí, no sé qué pasó. Con lo perpendicular y paralelo se trabó la lengua, dijo. Pero bueno chicos, esto es todo lo del parcialito de vectores. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda o algo, nos estaremos viendo más tarde a las 4. Así que bueno, cualquier cosa le escriben a los chicos y bueno. Esto fue todo de parte de Conciencia Universitaria. Hasta luego.